El teléfono perforó el silencio del ático como una hoja afilada a las 2:17 de la madrugada. Alejandro Vargas abrió los ojos al instante, su cuerpo entrenado por años de llamadas nocturnas sobre negocios millonarios. El número en la pantalla era desconocido. Hospital Universitario Quirónsalud Madrid aparecía en el identificador. Su corazón se aceleró. No tenía parientes vivos, ni amigos lo suficientemente cercanos como para que lo listaran como contacto de emergencia. ¿Señor Alejandro? La voz al otro lado tembló, pequeña, asustada. Era una niña. Me llamo Lucía. Yo no le conozco, pero su número estaba en el móvil de mi papá. ¿Puede venir, por favor? La súplica infantil atravesó sus defensas como ninguna negociación corporativa había logrado jamás. Alejandro ya se estaba poniendo los vaqueros mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja. Voy para allá, Lucía. Tranquila. El Porsche 911 Turbo de 500.000 euros cortó las calles vacías de Madrid como un misil plateado. 23 minutos después, lo había cronometrado, Alejandro entraba por la urgencia del Quirónsalud. Ninguna explicación sobre lo que había sucedido, ninguna preparación para lo que encontraría. Pero lo que él no sabía era que aquella llamada cambiaría 2 vidas para siempre. Lucía Vidal tenía 7 años, el cabello castaño enredado, un corte profundo en la frente cubierto por gasa, y los ojos más perdidos que Alejandro jamás había visto. Agarraba un conejo de peluche gastado como si fuera lo último sólido en el universo. La enfermera susurró al pasar. Accidente en la M30, los padres no habían sobrevivido. Ella estaba consciente cuando llegaron. «Ha venido», dijo Lucía, la voz ronca de tanto llorar. «Yo marqué el 112, pero el teléfono marcó su número. Fue papá quien lo programó, creo. Siempre decía que si algo malo pasaba». Alejandro se sentó en el borde de la cama hospitalaria. El traje Armani de 12.000 euros, completamente fuera de lugar en aquel escenario de dolor crudo. Algo en sus ojos cambió cuando ella le tendió la manita lastimada. Él la sostuvo con infinito cuidado. «Me quedaré», prometió, sin entender completamente el peso de aquellas palabras. «Hasta que te duermas, me quedo». Lucía cerró los ojos, exhausta. «¿No van a volver, verdad, mis padres?» «No», respondió Alejandro con una honestidad brutal que le sorprendió incluso a él mismo. «Pero no te quedarás sola». La niña apretó más el conejo de peluche. «Señor Orejas», explicaría después, y dejó que las lágrimas corrieran silenciosas por su rostro. Alejandro permaneció inmóvil, sosteniendo aquella mano pequeña, mientras los monitores pitaban y la madrugada se arrastraba. Por primera vez en años, desde la muerte de su propia madre, cuando tenía 17 años, sintió que algo se rompía en su pecho. A las 5 de la madrugada, cuando Lucía finalmente se durmió, la trabajadora social Carmen López entró en la habitación. 50 años, gafas de montura gruesa, un maletín desgastado bajo el brazo. Susurró que necesitaban hablar en el pasillo. Sus padres, Ricardo y Marina Vidal, no tenían parientes vivos. Ambos eran hijos únicos. Los abuelos ya fallecieron. Ella pasará al sistema de protección. Alejandro miró a través del cristal de la puerta. Lucía dormía inquieta, el señor Orejas apretado contra el pecho, el rostro surcado por senderos de lágrimas secas. Se veía a sí mismo a los 17 años, completamente solo después de que el cáncer se llevara a su madre. ¿Y si pido la tutela provisional? Carmen lo analizó por encima de las gafas, evaluando el reloj Rolex de 80.000 euros. El corte de pelo de 500 euros, la postura de quien comandaba imperios. ¿Tiene usted idea de lo que está diciendo? No es como adoptar un perro, señor Vargas. Volvió al Quirónsalud aquella tarde con un equipo de abogados. La doctora Elena Romero, su abogada personal, intentó disuadirlo durante todo el trayecto. Alejandro, no tienes estructura para esto, no tienes experiencia, no tienes tiempo. Entonces crearé la estructura, adquiriré experiencia y encontraré el tiempo, respondió con la misma frialdad con que cerraba negocios multimillonarios. Lucía estaba despierta, intentando comer la comida hospitalaria sin éxito. Cuando vio a Alejandro,
Sus ojos se iluminaron por primera vez. Has vuelto. Dije que no te quedarías sola. Él arrastró una silla. Lucía, necesito que entiendas una cosa. ¿La trabajadora social te explicó que no tienes otros parientes? Ella asintió, los ojos anegándose en lágrimas de nuevo. Mamá siempre dijo que nuestra familia era pequeña pero completa. Éramos solo nosotros tres. La voz se quebró. Ahora solo estoy yo. No. Alejandro sostuvo su mano de nuevo. Si quieres, si me lo permites, yo puedo cuidar de ti, temporalmente, hasta que descubramos qué hacer. Lucía lo estudió con aquella intensidad desconcertante que solo los niños en situaciones extremas poseen. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Su honestidad mereció la misma franqueza. Porque sé lo que es perderlo todo. Y porque tu padre confió en mí lo suficiente como para programar mi número en su teléfono. El proceso fue acelerado por la impecable reputación de Alejandro y los recursos ilimitados que ofreció. Exámenes psicológicos, inspección residencial, adecuación del apartamento. En 3 días, un tiempo récord, obtuvo la custodia provisional de Lucía Vidal. El ático minimalista y monocromático fue invadido por el color. Una habitación se transformó. Paredes lilas, cama con dosel, estanterías repletas de libros infantiles que una consultora juró ser esenciales para el desarrollo. Alejandro contrató a una pedagoga, una psicóloga infantil especializada en el duelo y una niñera con experiencia en traumas. Pero ninguna de ellas podía estar allí a las 3 de la mañana, cuando Lucía se despertaba gritando por sus padres. Era Alejandro quien corría descalzo por el pasillo de mármol italiano, quien la abrazaba mientras ella sollozaba que había soñado que ellos volvían, que todo había sido una pesadilla. Era él quien se quedaba sentado en el suelo de la habitación lila, la espalda apoyada en la cama, contando historias inventadas sobre el señor Orejas hasta que ella se dormía de nuevo. Su rutina implosionó por completo. Las reuniones a las 7 de la mañana fueron canceladas porque Lucía necesitaba a alguien para desayunar con ella. Las llamadas internacionales se interrumpieron porque la escuela llamó. Había llorado sin parar durante la clase de música. La canción le recordaba una que cantaba su madre. Miguel Torres, su jefe de seguridad durante 15 años, exagente de la Policía Nacional, fue el primero en notar las anomalías. Jefe, ese accidente de los padres de la niña. Algo no cuadra. Alejandro estaba revisando la lección de matemáticas de Lucía. Fracciones, un concepto que ella no lograba entender porque no se puede dividir la añoranza. 3 coches negros sin matrícula rondaron el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid el día del accidente. Miguel colocó las imágenes de seguridad en la tableta sobre la mesa de comedor de 12 plazas, donde Alejandro ahora hacía las comidas con Lucía. Y ayer, el mismo modelo estaba parado frente al edificio. Lucía estaba en la habitación con la psicóloga. Alejandro podía oírla hablando sobre el medallón de plata que su padre le había dado la noche antes del accidente. Él dijo que era importante, que era un secreto nuestro. El medallón, Alejandro lo había guardado junto con sus otras pertenencias. Cogió la pieza, plata trabajada, demasiado pesada para una joya común. La examinó bajo la luz, sin cierre aparente, grabados minúsculos que parecían aleatorios. Investiga a Ricardo Vidal, le ordenó a Miguel. Todo, dónde trabajaba, qué hacía, por qué tendría mi número. El informe llegó en 12 horas. Ricardo Vidal, analista de sistemas de Data Vanguardia Sistemas, empresa de tecnología con contratos gubernamentales. Transferido hacía 6 meses a una división confidencial. Intentó dimitir 2 semanas antes de su muerte. Negado. Registró una denuncia en el Comité de Ética sobre un proyecto llamado Céfiro, 3 días antes del accidente. Esto no fue un accidente, Alejandro dijo, con la voz gélida. El teléfono sonó. Número privado. Señor Vargas, tenemos conocimiento de que está con la niña. Su padre tomó algo que no debía, un objeto pequeño. Lo queremos de vuelta. No sé de qué habla. El medallón, señor Vargas. Tenemos formas de ser persuasivos. La seguridad del Quirónsalud Madrid no es tan buena para niños en recuperación. La llamada se cortó. Alejandro miró a Miguel. Quiero el ático transformado en una fortaleza.
Ahora, cristales blindados fueron instalados en tiempo récord. Sistema de seguridad militar. Habitación del pánico construida en 72 horas. Lucía notó los cambios, pero Alejandro inventó una historia sobre mejoras en el edificio. La doctora Clara Sánchez, criptógrafa del MIT, que Alejandro había sustraído de Google por un salario de $2 millones anuales, examinó el medallón bajo microscopio. Tiene un compartimento, nanotecnología. Necesito el laboratorio para abrirlo sin dañarlo. 6 horas después, en el laboratorio subterráneo de Vargas Tech, el medallón reveló su secreto. Una microtarjeta de memoria con capacidad modificada. 40 terabytes de datos cifrados. Dios mío, Clara susurró cuando comenzó a descifrar. Correos electrónicos, códigos, videos, documentos clasificados. Alejandro, esto es evidencia de un esquema de vigilancia ilegal masiva. Proyecto Céfiro. Empresas, gobierno, militares, todos implicados. Un video destacaba. Ricardo Vidal, grabado en su coche, probablemente el día de su muerte. Si estás viendo esto, significa que me han cogido. El proyecto Céfiro es real. Vigilancia de todos los ciudadanos españoles. Venta de datos. Chantaje. Soborno. Llega hasta la cima. Le confié esto a Alejandro Vargas porque él es la única persona lo suficientemente poderosa y lo suficientemente íntegra para proteger a mi hija. Por favor, protege a Lucía. Irán tras ella. Alejandro cerró los ojos. La responsabilidad pesaba toneladas. Jefe, Miguel entró corriendo. Han concertado una reunión. Parque del Retiro a la 1. Quieren el medallón. Alejandro tomó la decisión en segundos. Clara, haz copias de todo. Cífralo y distribúyelo en servidores seguros. Miguel, forma un equipo. Les daremos lo que quieren, pero no como esperan. En el Parque del Retiro, bajo la imponente estructura del Palacio de Cristal, una mujer aguardaba. Un traje negro impecable ceñía su figura. Sus cabellos platinados brillaban con una luz artificial, y sus ojos denotaban la fría astucia de una depredadora. Era Victoria Soler, ex agente del CNI, ahora al servicio de Égida Soluciones de Seguridad, una empresa militar privada. El medallón, dijo ella, extendiendo una mano expectante. Alejandro arrojó la pieza hacia ella. La mujer la examinó meticulosamente con un pequeño escáner. Está vacío. Los datos ya han sido copiados y distribuidos. Si rozáis a la niña, lo haré público todo. Victoria esbozó una sonrisa gélida. No lo entiendes, Vargas. La niña no es solo un rehén. Su padre fue más astuto de lo que creíamos. No solo robó los datos. Se acercó un paso más, la voz convertida en un susurro cargado de veneno. Puso parte de ellos donde jamás podríamos alcanzarlos, dentro de su propia hija. Hipnosis, codificación neural, técnicas experimentales que el propio CNI desarrolló, explicó Victoria mientras hombres armados formaban un cerco alrededor de Alejandro en el parque. Ricardo era un genio paranoico. Fragmentó los datos más importantes y los implantó en la memoria a largo plazo de su hija, activables mediante disparadores específicos. Canciones, palabras, imágenes. Ella es un cofre viviente. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso es imposible. Pregúntale por la canción de cuna que su madre le cantaba. Mira lo que sucede. Bombas de humo detonaron con estruendo. Miguel y su equipo entraron en acción. En la confusión, Victoria desapareció entre la neblina. Pero sus palabras flotaron en el aire, grabándose a fuego en la mente de Alejandro. Tenemos formas de extraer la información, con o sin su cooperación. De vuelta en el apartamento Fortaleza, Alejandro observó a Lucía dibujar con una concentración infantil. Comenzó a tararear una melodía, la misma que la había hecho llorar en el colegio. Lucía, ¿qué canción es esa? Ella se detuvo. Sus ojos se quedaron vidriosos, fijos en un punto distante. Entonces, con una voz mecánica y ajena, comenzó a recitar. Proyecto Céfiro. Acceso nivel 5. Senador Jaime Ramos, cuenta suiza 447891. Valor transferido 20 millones. General Arturo Ruiz. Reunión 23 de marzo.
Autorización de escuchas ilegales. Lucía. Alejandro la sacudió con suavidad. Ella parpadeó, la confusión nublándole la mirada. ¿Qué ha pasado? ¿Me he quedado dormida? No, cariño. Solo te has distraído. La doctora Laura Gallardo, la neurocientífica que Alejandro había traído de Harvard en un jet privado, confirmó la terrible verdad tras unos discretos exámenes. Existen patrones anormales de actividad neural, como si información hubiese sido grabada. Es teóricamente posible, pero extremadamente peligroso. Intentar extraerla o removerla podría causar daños permanentes. Alejandro observó a Lucía, dormida en el sofá con señor Orejas en su regazo, completamente ajena al terrible peso que cargaba. Su propio padre la había transformado en un arma involuntaria, en una evidencia viviente. El cerco se estrechó. Drones zumbaban sobre el edificio. Hombres en coches ejecutivos vigilaban sigilosamente la entrada. El colegio reportó intentos de extraños que pretendían recoger a Lucía por orden familiar. Tenemos 3 opciones, analizó Miguel, con la tensión marcando cada sílaba. Entregar todo y rezar para que nos dejen con vida. Huir para siempre. O lo hacemos todo público, completó Alejandro. Si todos lo saben, pierde valor como objetivo. La decisión fue tomada cuando Lucía, durante otro apagón, reveló la fecha de una operación. 15 de octubre. Eliminación de testigos del proyecto Céfiro. Lista de objetivos. Faltaban 3 días. Alejandro convocó una rueda de prensa, en directo, nacional e internacional. Lo reveló todo. Los 40 terabytes de datos, el proyecto Céfiro, la muerte de Ricardo y Marina, la situación de Lucía. Los periodistas quedaron conmocionados cuando empezó a exhibir documentos. Videos, pruebas irrefutables. Esta niña de 7 años lleva en su memoria la evidencia de crímenes que van desde el soborno hasta el asesinato. Intentaron matarla, intentaron comprarme. Ahora el mundo entero lo sabe. Si algo le sucede a ella o a mí, sabrán por qué. El caos fue instantáneo. Proyecto Céfiro se viralizó. Fiscales federales asumieron el caso. Ministros dimitieron. Generales fueron arrestados. Égida Soluciones de Seguridad tuvo contratos suspendidos. Pero Victoria tenía razón en una cosa. Ahora que Lucía ya no tenía utilidad como secreto, se había convertido en un cabo suelto. El ataque llegó por la noche. Profesional, quirúrgico. El sistema de seguridad fue hackeado, desde dentro. La niñera que Alejandro había contratado, Teresa, de referencias impecables, trabajaba para ellos desde el principio. Lo siento, dijo apuntando un arma a Lucía. Eran mis nietos o ella. Alejandro se colocó delante de la niña. Tendrás que dispararme a mí primero, si es necesario. El disparo resonó por el apartamento, pero no fue Teresa quien disparó. Miguel estaba en la puerta, arma humeante. Teresa cayó. Intuición de viejo policía, dijo. Algo en ella nunca me olió bien, pero la seguridad estaba comprometida. Necesitaban desaparecer, inmediatamente. No podemos seguir huyendo. Lucía dijo aquella noche, pequeña y demasiado valiente para sus 7 años. Mi padre no querría esto. Fue entonces cuando Alejandro tomó la decisión más arriesgada. En lugar de huir, atacar. Miguel, quiero saber todo sobre Victoria Soler. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Quiénes son sus jefes? La investigación reveló la jerarquía completa. Senador Carlos Navarro, General Javier Moreno, CEO Ignacio Casas de Fénix Armamento, todos mencionados en los datos de Lucía durante sus apagones. Vamos a hacer un trato. Alejandro llamó a Victoria, pero cara a cara, en tu oficina. En las suntuosas oficinas de Égida Soluciones de Seguridad, impregnadas del aroma pesado de la autoridad y el dinero, Victoria Soler lo recibió. Un vaso bajo de cristal, rebosante de un whisky añejo de 18 años, se balanceaba peligrosamente en su mano. Su sonrisa era un velo fino sobre una amenaza latente. ¿Finalmente entrando en razón, Alejandro? Alejandro mantuvo la mirada firme, una roca inamovible frente a la corriente. Los datos del proyecto Céfiro a cambio de nuestra seguridad, pero exijo garantías irrefutables. Nombres, firmas, compromisos que aseguren la incolumidad de Lucía. Victoria Soler soltó una carcajada estridente, un sonido áspero
que rompía la tensa atmósfera. Alejandro, por favor, no está usted en ninguna posición para negociar. Sus opciones se han agotado. Alejandro, sin inmutarse, alzó su teléfono. La pantalla reflejaba el fulgor de una transmisión en vivo, un torrente digital que capturaba la atención de millones de espectadores en ese mismo instante. No, dígaselo a sus jefes, Victoria. Si Lucía sufre el más mínimo rasguño, sus nombres, sus reputaciones y sus imperios serán los primeros en desmoronarse públicamente. Ok, aquel simulacro de negociación se disolvió en una declaración de guerra tácita. 2 días más tarde, el cadáver de Victoria Soler fue hallado. Suicidio, dictaminaron los periódicos con una sospechosa celeridad. Pero su astucia final, su postrera bofetada a sus verdugos, fue un presente envenenado, una serie de archivos ocultos, su propia póliza de seguro contra sus superiores. El asedio final, la confrontación ineludible, se gestó en el imponente Palacio de Congresos de Madrid. Alejandro Vargas emergió en el escenario, un orador sorpresa, cuya mera presencia ya era una declaración de intenciones. En la primera fila, resguardada por una discreta pero férrea protección federal, Lucía Vidal lo observaba. Sin preámbulos, Alejandro desgranó, diapositiva tras diapositiva, la completa y nauseabunda red que sustentaba el proyecto Céfiro. Cuentas cifradas, sumas millonarias desviadas, fechas de operaciones clandestinas, la cronología de crímenes abominables. Y ahora su voz resonó por el auditorio, cargada de una severidad glacial. Me gustaría presentarles a algunas personas que nos honran hoy con su presencia en la platea. Agentes de seguridad federales, camuflados hasta ese instante entre el público selecto, se irguieron al unísono, como estatuas que cobraban vida. El senador Carlos Navarro, su rostro transfigurado por el pánico, intentó una huida desesperada, pero fue interceptado con precisión quirúrgica. El general Javier Moreno extendió la mano hacia su arma oculta, un gesto instintivo y fútil antes de ser neutralizado. Pero Ignacio Casas, con una furia irracional en sus ojos, logró abrirse paso, acercándose peligrosamente a Lucía. Las palabras de Ignacio Casas fueron un gruñido gutural. Si yo caigo, ella viene conmigo. El aire se desgarró con el estampido seco de un disparo. En un acto reflejo, un destello de pura desesperación y amor, Alejandro se interpuso, lanzándose hacia adelante. La bala laceró su hombro, una punzada ardiente que le arrancó un gemido sordo. La sangre, cálida y carmesí, salpicó el delicado vestido azul que él mismo había escogido para Lucía esa mañana, tiñendo la inocencia con el sacrificio. Casi simultáneamente, Miguel Torres, con la agilidad letal de un depredador, derribó a Casas de un culatazo certero. En el hospital, el mismo Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde aquella odisea había germinado, Alejandro Vargas abrió los ojos a la luz blanquecina. La mano pequeña y tibia de Lucía se aferraba a la suya, un ancla frágil en la tormenta que habían capeado. «Salvaste mi vida, Alejandro». De nuevo, susurró ella, la voz quebrada por la emoción. «Nos salvamos el uno al otro, Lucía», la corrigió él, una verdad resonando en sus palabras. La caligrafía era pulcra y firme, pero las palabras, cargadas de una premonición dolorosa, eran como dagas al corazón. «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que mi confianza no fue en vano. Te investigué meticulosamente durante meses antes de programar tu número en el teléfono de Lucía. Un huérfano que, contra todo pronóstico, erigió un imperio de la nada. Un hombre que jamás olvidó sus humildes orígenes. Sé que no me conoces personalmente, pero tu historia me es íntimamente familiar. Si algo me sucede, eres la única persona en quien puedo depositar la fe para proteger a mi hija. No por tu vasta fortuna, sino por la resiliencia de tu propia historia. Tú, más que nadie, comprendes lo que es perderlo todo y tener la fuerza para reconstruirlo. Transmítele esa lección a ella». 1 año después, el proceso de adopción, arduo y cargado de expectativas, fue finalmente completado. Lucía Vidal Vargas, ahora oficialmente, llevaba el apellido de su protector.
Se mudaron a una modesta casa en Toledo, lejos del bullicio asfixiante de la capital. No era una mansión ostentosa, sino un hogar con un jardín donde señor Orejas podía tomar el sol bajo el cielo limpio, y un piano de cola en el que Lucía aprendía, con dedicación y alegría, a ejecutar melodías que ya no eran disparadores de memorias ocultas, sino partituras de una nueva vida. Los datos neuronales implantados fueron olvidados gradualmente, la mente infantil reescribiéndolos con nuevos recuerdos. Alejandro enseñándole a montar en bicicleta, domingos en el parque, noches de cine con demasiadas palomitas. Una tarde cualquiera, Lucía encontró a Alejandro en la oficina revisando contratos. Se subió a su regazo sin ceremonia, como se había acostumbrado a hacer. «Papá», dijo con naturalidad, y su corazón se detuvo por un instante. «Gracias por contestar el teléfono aquella noche». Alejandro la abrazó, pensando en todas las llamadas importantes que había atendido en la vida. Negocios millonarios, oportunidades únicas. Ninguna se comparaba a aquella voz asustada a las 2 de la madrugada, pidiendo ayuda. «Siempre lo atenderé», prometió. Siempre. El imperio tecnológico siguió creciendo, pero ahora las reuniones terminaban a las 6. Había presentaciones escolares que ver, historias que contar, pesadillas que ahuyentar. El ático frío fue vendido. La casa en Toledo tenía dibujos en la nevera y risas por los pasillos. 5 años después, cuando los periodistas intentaron hacer un documental sobre el proyecto Céfiro, Alejandro rechazó todas las entrevistas. Lucía merecía una infancia, no ser eternamente la niña del escándalo. Crecería sabiendo que su padre biológico fue un héroe que sacrificó todo para exponer la verdad. Pero también sabría que la familia se construye con presencia, no solo con sangre. Aquella noche lejana, el teléfono había sonado por una equivocación deliberada. Un padre desesperado apostando por el carácter de un extraño. Ricardo Vidal murió sin saber si su apuesta saldría bien. Así fue. En el salón de la casa en Toledo, 3 portarretratos ocupaban un lugar de honor. Ricardo y Marina Vidal en su boda, Alejandro y Lucía el día de la adopción, y una nueva, los dos construyendo un castillo de arena en una playa cualquiera, señor Orejas supervisando la obra. El teléfono sonó. Lucía contestó, adolescente ahora, con confianza. «Residencia Vargas», habla Lucía. Era solo una llamada corriente, pero Alejandro siempre detenía lo que estaba haciendo para observar, recordando que las llamadas más importantes de la vida llegan cuando menos las esperamos, a las 2 de la mañana, cambiando destinos con 3 palabras. «¿Puedes venir?». Él vino, y se quedó, para siempre.